Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mi Mangekyo Sharingan no puede salvar a Mairo, así que aquí está la idea. Reencarné con el Mangekyo Sharingan. Suena exagerado, ¿verdad? Botón de victoria instantánea. Excepto que apenas puedo mantenerlo activo durante 30 segundos sin sentir que me están calentando el cerebro. Mis reservas de chakra son patéticas. Mi experiencia en combate es nula. Y el sistema que me dio estos poderes vio mi situación y me dijo buena suerte antes de irse a hibernar. Ah, y el asesino de héroes, el tipo que asesina a héroes por no ser dignos, simplemente decidió que mi madre no era lo suficientemente buena. Nunca volverá a caminar. Sé cuándo atacará de nuevo. Sé dónde. Tengo exactamente 4 semanas para entrenar. 4 semanas para pasar de no puedo dar un puñetazo sin tropezar a puedo sobrevivir a una pelea con un asesino en serie. La decisión inteligente: no meterme. Que los héroes profesionales se encarguen. Pero tengo 15 años, estoy furioso y, al parecer, tomo decisiones con la sabiduría de un protagonista shounen. Al menos estoy en estudios generales. Pocas expectativas. ¿Y qué tiene que ver ser un héroe con la venganza? 115. Capítulo 114. Vamos a la guerra. MV Kanemaru, alojamiento de la tripulación, día 5, 11, 47 am. Habían pasado 2 días desde que lo encontraron en el agua. Su cuerpo estaba prácticamente helado, su ritmo cardíaco estaba en mínimos históricos, y su estado físico era precario. La tripulación estaba convencida de que no sobreviviría más de unas pocas horas antes de morir de insuficiencia cardíaca. Eso cambió apenas 1 hora después de salir del agua fría del océano. Su temperatura corporal, en lugar de seguir bajando como suele ocurrir con las víctimas de hipotermia incluso después del rescate, comenzó a subir. Lentamente al principio, luego más rápido. Mucho más rápido de lo que debería haber sido médicamente posible. Su ritmo cardíaco se estabilizó en 80 pulsaciones apenas 20 minutos después. Luego, de forma alarmante, subió a 95 en segundos y se mantuvo cerca de 132. ¿Habrá contraído alguna enfermedad? Fue la siguiente pregunta que surgió. Nadie podía decidir si aquella señal anormal era buena o mala. Hasta que vieron cómo las manchas moteadas de color púrpura oscuro que cubrían sus brazos y torso comenzaban a desvanecerse. «Santo Don», murmuró Koji al capitán Kagemaru. «Tiene que serlo. Algún tipo de capacidad de regeneración». Sí. Con sus limitados conocimientos médicos, se podía decir que el niño estaba sano y en recuperación. Sin embargo, su ritmo cardíaco nunca bajó, sino que subió aún más. 140, 150, 175, era algo que ninguno de ellos había visto antes. Sin embargo, no eran médicos. Y no iban a denunciar a las autoridades el hallazgo de un adolescente medio muerto, ya que podrían hacerles preguntas incómodas. Solo podían mantenerlo caliente y esperar que el corazón del niño no se le saliera del pecho, pues de lo contrario tendrían que devolver el cadáver al agua. Mientras tanto, el cuerpo de Yuta permanecía inmóvil en la enfermería del barco, con el pecho subiendo y bajando. En apariencia, simplemente parecía estar durmiendo para recuperarse del cansancio. Pero bajo la superficie, algo estaba cambiando. Sus células, llevadas más allá de los límites humanos por la vitalidad Uzumaki, estresadas hasta el límite por el agotamiento del chakra, conmocionadas por la hipotermia y al borde de la muerte, habían llegado a su propio punto de quiebre. Evolución a escala microscópica. Al igual que en su estado cercano a la muerte, donde experimentó una profunda transformación, las células madre se dividieron rápidamente en su médula ósea. En su tejido muscular, las fibras se reestructuraron, formando redes más densas. En su sistema nervioso, las vainas de mielina se engrosaron, mejorando la conductividad de las señales.
Cualquiera que abriera los ojos ahora los encontraría rojos como la sangre, con Tomoe girando frenéticamente en todas direcciones, fusionándose y separándose constantemente. Un ninja médico podría notar la vitalidad turbulenta provocada por un exceso de chakra yang liberador. Las células de la piel en la superficie emergían constantemente como agitadas en pequeñas e imperceptibles ondas. Los canales energéticos que se habían curado hacía tiempo experimentaban una abundancia de energía yang fluyendo a través de ellos como la sangre por las venas. Sin embargo, mientras que los canales desde el cuello hacia abajo experimentaban un fuerte aumento de energía yang, todo lo que estaba por encima de eso se veía inundado por la energía yin, el chakra opuesto. Pasaron los minutos y, finalmente, las dos fuerzas chocaron y se mezclaron, generando una reacción espontánea. Mientras la tripulación no observaba, el color del cabello de Yuta se tornó rojo intenso, luego se aclaró, se volvió negro y, finalmente, se tornó rojo de nuevo. Este fenómeno continuó durante varios minutos antes de volver a un tono rojo más claro. Su factor peculiar, el grupo específico de genes responsable del control mejorado estaba mutando. Era un caos. El chakra no se podía medir ni examinar en ese mundo, por lo que los cambios eran prácticamente invisibles. Incluso si los médicos hubieran realizado pruebas, habrían encontrado a un adolescente en recuperación con una tasa de división celular extremadamente anormal. Y Yuta, inconsciente y soñando con ahogarse, no tenía ni idea. La muerte de cientos de personas de la línea Yamanote lo atormentaba incluso en sueños. Atrapado en una pesadilla recurrente donde su madre y Eri se enteran de su muerte. El vacío negro como la noche del portal de Kurohiri, el profundo frío del fondo del océano. Te voy a matar, murmuró en la cama. Las palabras se desvanecieron antes de que pudieran terminar. Lo que las reemplazó fue el silencio de una tierra estéril que se extendía miles de kilómetros a la redonda. ¿Qué? El pensamiento apenas se había formado cuando cambió de nuevo. Al instante siguiente, se encontró de pie sobre el océano, un mar abierto e infinito sin vida alguna. ¿Estoy muerto? Empapado de pies a cabeza, bajó la mirada y se quedó rígido. Hasta donde alcanzaba la vista, el agua del océano se había vuelto roja como la sangre. Flotando en la superficie, había cuerpos sumergidos al 90%. Lo único que se veía era la zona desde los ojos hacia arriba. Era espantoso. No, retrocedió, solo para pisar algo sólido. La cabeza de otra persona. El cuerpo no reaccionó ni siquiera cuando me estremecí. Nada reaccionó. Simplemente flotaban allí como cuerpos de una película de terror. Podía ver sus rostros con claridad. Realmente deseaba no poder hacerlo. El anciano con el periódico era el que estaba más cerca. Aún llevaba sus gafas de lectura, con un cristal roto. La chica con los auriculares flotaba un poco más lejos, con el pelo extendido a su alrededor como si se hubiera recostado para mirar al cielo. El hombre de negocios que se había estado quejando de su corbata durante todo el trayecto, también estaba allí. Yuta los había sacado a los tres del agua él solo. Los 57 también estaban allí. Y detrás de ellos, estaban los demás. Aquellos a los que ni él ni sus clones de sombra habían podido alcanzar. Ninguno lo acusaba, pero eso solo lo hacía sentir peor. Maldita sea. Podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. Así que así es como se siente. Probablemente así es como me habría sentido si hubiera dejado a Eri esa noche. La chica de los auriculares se hundió lentamente, sin dejar de mirarlo. No podía tener más de 17 años. Probablemente tenía algún compromiso ese día. Alguien con quien volver a casa. Alguna cosa completamente normal esperándola al otro lado de un viaje en tren que nunca terminó. El tiempo transcurría lentamente mientras los cadáveres se hundían en el océano. El latido acelerado del corazón se fue apagando gradualmente. Se había vuelto insensible a lo que quedaba. Yuta no se movió. Allí no había nada que hacer. Ni balsa que construir, ni persona a quien intentar salvar. Solo estaban él y la oscuridad que se extendía. El Sharingan estaba perpetuamente activo, como si quisiera grabar todo lo que veía a pesar de sus intentos por apagarlo. El efecto mariposa, pensó una parte de él. Eri por esto. Eso es lo que costó. Se sentó sobre el agua. No se hundió. La sensación, igual que aquella noche que me pasé de parada y terminé en Machida. La sensación que tuve al tener a Eri en brazos allí mismo, era casi la misma. Las circunstancias eran diferentes, pero sí, era algo parecido, ¿verdad? No se había arrepentido de Eri. Y seguía sin arrepentirse. Pero sentado allí, viendo cómo el último de ellos se hundía,
Comprendió algo con una claridad que ninguna cantidad de huida en un océano vacío le había podido dar. Que no arrepentirse de una decisión no te eximía de su precio. Simplemente significaba que tenías que asumirlo con los ojos bien abiertos. La Liga había atacado un tren lleno de personas con vidas y futuros, solo para poder matar a un niño insignificante. En ese mismo instante, apretó los puños. ¿De verdad vale la pena mi vida por todo esto, Shigaraki? Obviamente, no obtuvo respuesta. Por la atmósfera inquietante y los cuerpos que había, no estaba seguro de si estaba vivo o muerto, pero, en cualquier caso, Shigaraki no estaba allí para responder. ¿Por qué? Dijo apretando los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerme esto? Acababa de terminar con la tinción, y entonces sucedió esto. Si no estuviera muerto ya, sin duda no podría dormir por las noches después de esto. Solo quería una licencia. Es mucho pedir. A esas alturas, todos los cuerpos ya se habían hundido en el océano. Finalmente, fue el único que quedó. En algún momento, una sonrisa de autocrítica se dibujó en su rostro. Entonces no. Bajó la mirada hacia su reflejo en el agua teñida de sangre. Lo que le devolvió la mirada fueron un par de ojos rojos como la sangre que reflejaban un odio ardiente que no había sentido desde Stein. El asesino de héroes tenía un código. Uno retorcido, construido sobre un cementerio de personas que no lo merecían, pero un código al fin y al cabo. Stein habría visto un tren lleno de civiles y no habría hecho lo que pasó hoy. Yuta estaba seguro de eso. Había límites que ni siquiera él cruzaría, gente a la que no tocaría. Mataba por algo en lo que creía, por muy equivocada que fuera esa creencia. Shigaraki ni siquiera se había detenido. 700 personas equivalían a un costo aceptable. No, probablemente ni siquiera lo consideró un costo desde el principio. La negativa de Yuta a matar a Stein se debía a una combinación de factores que lo habían salvado. Había visto al asesino de héroes paralizado en aquel callejón y decidió que matarlo lo convertiría en algo en lo que no quería convertirse. Lo creía. Y aún lo creía. De manera impresionante, Tomura Shigaraki había logrado destrozar todo lo demás de un solo golpe. Su pecho se agitaba, y respiraba con dificultad por sus fosas nasales. Finalmente, jajaja. Levantó la cabeza y rió con ganas. Jajajajaja. Hacerme sentir así, realmente eres algo especial. Se pasó las manos por el pelo, con los ojos brillando con una mezcla de locura y misterio. Cada palabra que pronunciaba, la decía con toda la intensidad de su ser. La rabia que bullía en su interior solo podía compararse con la que sintió inicialmente por Stein el primer día. Incluso entonces, palidecía. Jamás había deseado despedazar a alguien. El asesino de héroes, a pesar de todo lo que había hecho, tenía razones para ello. Razones reales, no excusas. Al menos él sí creía que su propósito era llevarlo a matar. Shigaraki era todo lo contrario. La risa de Yuta cesó poco a poco. Pensó en su madre en su silla de ruedas. Entonces pensó en los brazos de Eri alrededor de su cuello, en la calidez que sentía en esos momentos, e imaginó a todas esas personas en situaciones similares. Probablemente siempre estaría ahí, en algún lugar detrás de la memoria perfecta del Sharingan, listo para aflorar cada vez que bajara la guardia. Lo entendía y no iba a fingir lo contrario. Así que allí, él se dio por vencido. De acuerdo, entonces. Se recostó sobre la superficie y miró hacia un cielo vacío. La elección no fue realmente una elección. No lo había sido desde el momento en que se abrió aquel portal sobre las vías. Ahora podía verlo con claridad, con todo el ruido desvanecido y sin nada más que el agua y los rostros que llevaría consigo durante el resto de su vida. Vamos a la guerra. Cientos de personas ya habían muerto, y él se habría unido a ellas de no ser por su capacidad para caminar sobre el agua. Si la Liga de Villanos había llegado tan lejos por Osu, no cabía duda de que se desataría el caos en el momento en que apareciera con vida. Ni siquiera había lugar a debate. Solo quedaba una opción, e incluso si no la hubiera, sabía que en ese momento estaba demasiado cegado por la rabia como para importarle. El silencio que siguió se rompió con una reflexión posterior. Enhorabuena. Ya está de camino. ¿Te está gustando la historia? ¿Quieres seguir leyendo? Apoya la novela y desbloquea el acceso anticipado a capítulos inéditos uniéndote a mi Patreon. Nivel agua, $5, lee 3 capítulos antes de su lanzamiento público. Nivel tierra, $7, lee 5 capítulos por adelantado, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de cámaras.
Nivel fuego, $10, lee 8 capítulos por adelantado, obtén acceso completo a todos los extras y vota en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon con /Future 805 e incluso una pequeña contribución marca una gran diferencia. Gracias por leer. 116. Capítulo 115. ¿Qué me pasa? 1 MV Kanemaru, enfermería, 11:58 AM. Malestar. Eso fue lo primero que Yuta percibió mientras la consciencia lo sacaba lentamente de las profundidades. Abrió los ojos y vio una luz tenue que se filtraba a través de una escotilla manchada de sal. El pensamiento le cruzó la mente mientras se incorporaba instintivamente, o al menos lo intentaba. Apenas pudo moverse hacia arriba antes de caer de nuevo en la cama, para su incredulidad. ¿Eh? Lo intenté de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Finalmente, confirmando que, por alguna razón, sus músculos no le obedecían. ¿Qué demonios? Intentó sentir su estructura interna con su chakra. El resultado que obtuvo al percibir su chakra interno fue, por decirlo menos, caótico. En comparación con antes, apenas podía comprender nada. Su chakra, al igual que su cuerpo, no respondía a sus llamadas. Maldita sea. La mente de Yuta daba vueltas rápidamente. ¿Qué demonios está pasando con mi don? Desde que obtuvo chakra, este era el primer día que su control se había descontrolado. A través de su percepción, solo podía ver una imagen borrosa, como si su chakra corriera sin control por sus canales como niños traviesos hiperactivos. Nunca antes había experimentado algo así. Tenía la boca seca. La garganta le ardía como papel de lija. Sentía las extremidades pesadas como el plomo. Ni siquiera puedo moverme, un momento. ¿Dónde demonios estoy? Su mirada escudriñó los alrededores. Techo metálico. Bajo y curvo. Remaches y manchas de óxido se extienden como sobre pintura gris industrial. Una bombilla desnuda se balancea suavemente colgada de un gancho. Un barco. Eso explicaría muchas cosas. Lo último que recuerdo es haber sido arrastrado por la tormenta. Por lo que parece, lo encontraron y rescataron mientras estaba inconsciente. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? En ese instante, la puerta se abrió con un crujido. Yuta giró la cabeza al ver entrar a una figura. Alto. De hombros anchos. Probablemente de unos 50 años. Piel curtida por el sol, y cabello oscuro con canas en las sienes. El hombre se detuvo al ver los ojos abiertos de Yuta. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló mientras se observaban mutuamente a través de la pequeña cabina. Entonces, dijo él con acento japonés, ¿estás despierto? Bien. Me he acercado. ¿Puedes hablar, verdad? Yuta no respondió. El hombre frunció el ceño. Te estoy hablando a ti, chico. Respóndeme. ¿Quién eres? Preguntó Yuta. ¿Y dónde estoy? Mi barco. El hombre se dirigió a un armario metálico atornillado a la pared y sacó una cantimplora abollada. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Desenroscó la tapa y regresó, extendiendo el recipiente. Bebe. Has estado fuera 2 días. Tu cuerpo necesita agua. Yuta miró la cantimplora con una ceja arqueada. En ese momento, el instinto de supervivencia exigía cautela. Al fin y al cabo, se trataba de un barco desconocido y personas desconocidas. Sin embargo, en ese momento no estaba en condiciones de pensar en eso. Tenía la garganta reseca como papel de lija y su cuerpo se imponía a su razón. Además, si esa gente hubiera querido hacerle daño, ya lo habrían hecho. Y encima, podía regenerarse. Intentó alcanzarlo. Apenas logró separar el brazo del colchón antes de volver a caer, pues sus músculos se negaban a cooperar. ¿Qué demonios me pasa? El hombre entrecerró ligeramente los ojos y suspiró. Cierto. Debería haberlo imaginado. Se acercó y se arrodilló junto a la camilla. Flotando inconsciente en el océano, probablemente estés más débil que un gatito recién nacido. Voy a tener que ayudarte con esto. Deslizó una mano detrás de la cabeza de Yuta, sosteniéndolo suavemente, y con la otra le llevó la cantimplora a los labios. Yuta quiso resistirse. Una cosa era que te dieran agua, pero así. Desafortunadamente, en cuanto el agua tocó sus labios agrietados, bebió con avidez. Tibio. Tenía sabor a metal y sal. Probablemente no estaba bien filtrado. Tras unos tragos, el hombre retiró la cantimplora. No bebas demasiado de golpe. Lo vomitarás enseguida y no voy a limpiar ese desastre. La cabeza de Yuta cayó hacia atrás sobre la delgada almohada, respirando con más dificultad de la que debería después de haber bebido solo agua. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó mientras concentraba su atención en comprender su cuerpo. 48 horas. Más o menos. El hombre deja la cantimplora en una pequeña repisa metálica. Te encontré flotando boca abajo ayer por la mañana. Pensé que estabas muerto. ¿Dónde estamos? El Océano Pacífico. A unos 4 días de Manila si el tiempo lo permite. El hombre se sentó en el taburete de metal. Eso es todo lo que te voy a contar de geografía hasta que sepa a qué me enfrento. Manila, Filipinas. Eso fue a miles de kilómetros de Japón. Esos desgraciados pensaron mucho en su muerte. ¿Qué quieres? Preguntó Yuta con cautela. ¿Quieres? El rostro del hombre se torció en una expresión que podría haber sido de diversión. Chico, si quisiera algo de ti, no habría perdido 2 días manteniéndote con vida. Te habría arrojado de vuelta al océano y me habría ahorrado el problema. Entonces, ¿por qué salvarme? Porque cuando yo tenía tu edad, un viejo me rescató cuando caí por la borda frente a la costa de Osaka durante un tifón. Ni siquiera me dijo su nombre. Solo me dijo, algún día me harás un favor. Me encogí de hombros. Supongo que hoy es algún día. Yuta no supo qué decir ante eso. Ahora, continuó el hombre, reclinándose en el taburete, me toca a mí hacer preguntas. Yo dirijo un barco tranquilo aquí, así que, ¿quién eres y cómo es que un chico acaba a 1000 kilómetros de la costa en medio de una tormenta sin chaleco salvavidas ni bote? Yuta frunció el ceño, reflejando una profunda reflexión. Sin embargo, su peculiaridad seguía sin funcionar. Me caí, ¿te caíste? ¿Desde dónde? ¿Desde la luna? Los satélites no reportaron ningún accidente aéreo. Estaba en un barco, dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Con mi familia. Hubo una tormenta. Caí por la borda. No recuerdo mucho después de eso. El hombre entrecerró los ojos. Un barco. ¿Qué clase de barco? No lo recuerdo. Todo está borroso. ¿Y tu familia? Yuta cerró los ojos. No lo sé. No sé si ellos, dejó la frase inconclusa. En situaciones como esta, lo mejor era dejar que el hombre sacara sus propias conclusiones. La cabina estaba en silencio, salvo por el crujido del metal y el sonido lejano del océano contra el casco. «Estás mintiendo», fue la respuesta. Los ojos de Yuta se abrieron de golpe. ¿Qué? Probablemente no sobre todo. Pero sí sobre algunas partes. El hombre se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Llevo 30 años navegando por estas aguas, muchacho. Sé qué aspecto tienen las víctimas de ahogamiento. Sé lo que la hipotermia le hace al cuerpo. Y sé cómo reaccionan los supervivientes de una tormenta cuando despiertan. Señaló a Yuta. No te comportas como alguien que ha perdido a su familia. Tus expresiones faciales no reflejan tristeza ni pánico. Así que inténtalo de nuevo la próxima vez con una mejor excusa. Las cejas de Yuta se crisparon. Esto es lo que creo que pasó, continuó el hombre. Creo que sí caíste al océano. Creo que probablemente hubo una tormenta. Pero no creo que haya sido un accidente, y tu familia desde luego no estuvo involucrada. Eso suponiendo que tengas familia. Me he detenido. Por suerte para ti, realmente no me importa. ¿Eh? Como ya dije, soy un hombre que prefiere mantenerse en silencio, continuó. Ya sabes por qué te salvé. Eso es todo. El uniforme que llevabas puesto da a entender que eres estudiante, pero la verdad es que podría estar muy lejos de la realidad. No tengo tiempo ni energía para indagar. Tampoco me importa si eres un fugitivo, un testigo o el resultado de un experimento fallido. Para el mundo, este barco no existe. ¿Mi tripulación? No hablan con nadie que no tenga un rango superior al mío. Eres solo otro trozo de tierra que dejamos pasar para engancharlo. Encendió un cigarrillo. Pero necesito saber si tenerte en mi barco va a traer problemas a mi tripulación. No lo hará, dijo Yuta de inmediato. ¿Estás seguro de eso? Sí. Porque si las autoridades vienen a buscarme, si aparece alguien con una placa y me hace preguntas, eso sí que es un problema para mí. Un problema grave. Yuta guardó silencio un rato. Luego desvió la mirada. Nadie me busca. Al menos no tan lejos. ¿Cuántos días habían pasado? Probablemente todo Japón se habría vuelto loco buscando la línea Yamanote. Pero, ¿a 1000 kilómetros de distancia? No, era imposible que buscaran tan lejos, y era imposible que encontraran algo si no lo hacían. A estas alturas, todos los que iban en el tren deberían estar muertos. Pensé, nadie sabe que estoy vivo. Y nadie va a ir tras este barco por mi culpa. Lo juro.
El hombre lo observó durante un largo rato. ¿Tienes qué edad? ¿15? ¿16? 15. Tienes 15 años y ya haces promesas sobre las autoridades y las investigaciones como si supieras cómo funciona esto. La expresión del hombre era indescifrable. Eso me dice más que tu historia de que te caíste de un barco. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. Así es como va a funcionar. Te quedas en este camarote hasta que atracemos en Manila. No supes a cubierta. No hablas con la tripulación. Comes lo que te traigamos y bebes lo que te demos. Y cuando lleguemos a puerto, bajas de mi barco y desapareces en la ciudad como si nunca hubieras estado aquí. ¿Entendido? Claro. Bien, dijo el hombre, abriendo la puerta. Ah, y chico. No me interesa saber de qué problemas estás huyendo o hacia cuáles te diriges. Te salvé la vida porque pude. Pero esa deuda queda saldada en el momento en que bajes de este barco. Después de eso, te las arreglarás solo. Lo entiendo. Gracias. HMPH. No me des las gracias todavía. Aún no has visto lo mala que es la cocina de Koji. ¿Koji? Probablemente un miembro de la tripulación. Sonido metálico. La puerta se cerró. Yuta se recostó, mirando el techo manchado de óxido, tratando de asimilarlo todo. Él sabe que miento. Sabe que no soy solo un niño que se cayó de un barco. Pero lo deja pasar. ¿Por qué? La respuesta era obvia, en realidad. Porque, independientemente de la carga ilegal que transportara ese barco, independientemente de las leyes que estuvieran infringiendo, no querían llamar la atención más de lo que él la quería. Según su análisis y mi reacción, probablemente pensó que me había escapado de casa o algo así. Como mínimo, no andaba buscando a las autoridades ni volviendo a casa como la mayoría de los chicos de mi edad. Probablemente eso era lo único que le importaba, era una discreción mutua garantizada. Yo no pregunto por sus asuntos, ellos no preguntan por los míos. ¿Te está gustando la historia? ¿Quieres seguir leyendo? Apoya la novela y desbloquea el acceso anticipado a capítulos inéditos uniéndote a mi Patreon. Nivel agua, $5, lee 3 capítulos antes de su lanzamiento público. Nivel tierra, $7, lee 5 capítulos por adelantado, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de cámaras. Nivel fuego, $10, lee 8 capítulos por adelantado, obtén acceso completo a todos los extras y vota en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon.com/Future805 y incluso una pequeña contribución marca una gran diferencia. Gracias por leer. 117. Nota de los autores. Muy bien, buenas noches desde mi lado del mundo, familia. Ahora siento la necesidad de aclarar algunas cosas. Para empezar, lo que le está pasando al MC no es un debilitamiento. Repito, no es un debilitamiento. Es solo la antesala de una mejora. En segundo lugar, para aquellos que temen que esto se convierta en un arco argumental de venganza del protagonista, donde Yuta se convierta en un justiciero en toda regla contra la Liga de Villanos, eso no va a suceder. Al menos no de la forma en que probablemente lo imaginan. Y tercero, para aquellos que sienten que la calidad de la historia se está deteriorando, no tengo nada que decir. Si piensas eso por los capítulos cortos que terminan en suspenso, porque sí, he recibido muchas quejas sobre que los capítulos son cortos y no tienen sustancia en la mayoría de ellos, entonces puedo entender tu frustración. Siento que lo estoy alargando intencionadamente con relleno. En realidad, no lo soy. Mi explicación se basa en 2 cosas. Primero, soy un poco obsesivo con la introducción. Nunca podré escribir el siguiente capítulo si no logro una buena introducción. Podría decirse que es un instinto que desarrollé después de un año escribiendo, pero siempre me siento obligado a escribir esos capítulos introductorios que muestran las reacciones de los personajes secundarios y demás. Este no es un rasgo nuevo. Mis lectores originales, que me conocen desde mi primer fanfic, probablemente puedan dar fe de que escribo así, si es que aún lo recuerdan. Comparado con mi primer fanfic, donde el protagonista podía pasar 10 capítulos sin aparecer ni una sola vez y yo dedicaba todo ese tiempo a desarrollar los personajes secundarios porque era un gran fan de DC cuando lo escribía, sinceramente, esto es mucho mejor. No estoy diciendo que sea algo de lo que enorgullecerse, porque si lo es o no es puramente subjetivo. Simplemente digo que es mi naturaleza. Ahora bien, la mayoría dirá que ese no es el problema, y lo entiendo. Ese rasgo por sí solo no es un problema, pero se convierte en uno cuando se combina con mi segundo rasgo, capítulos cortos. Cuando empecé a escribir este fanfic, quería publicar un capítulo al día.
Durante los primeros capítulos, que la mayoría recordaréis, publiqué entre 12 y 15 capítulos por semana durante 5 semanas consecutivas. Para lograrlo, mis capítulos solían tener entre 1400 y 2000 páginas, y rara vez superaban esa cifra. Ahora que la calidad de mis subidas ya no es buena, se ha convertido en un problema. Tengo la intención de seguir publicando, pero ahora subo menos capítulos. Repito, esto es algo que no puedo cambiar. No escribo estos capítulos completos para luego dividirlos por la mitad y así aumentar el número de capítulos. Actualmente escribo todo lo que puedo y me detengo entre los 1500 y 2000 capítulos, y luego publico. Para quienes se han unido recientemente como nuevos lectores, no hay de qué quejarse. Para quienes nos siguen a diario, se convierte en un problema. Es la verdad, independientemente de si me crees o no. Es probable que muchos de ustedes se molesten, y como dije, los entiendo. Resulta frustrante esperar los capítulos para que al final no sean satisfactorios. De hecho, estoy preparando 2 novelas que hacen precisamente eso. La solución sería simplemente acumular capítulos y publicarlos todos una vez por semana aquí en Webnovel. Sin embargo, no quiero hacerlo. Personalmente, prefiero publicar una vez al día para mantener el algoritmo activo y atraer nuevos lectores. También me gustan las Power Stones que recibo a diario. No se acercan ni de lejos a esas 5 semanas cumbre en las que siempre terminábamos en primer lugar, pero, aún así, es agradable quedar entre los 5 primeros cada semana. Es motivador para cualquier autor. Así que sí, eso es todo. Estoy bajo mucha presión por otros asuntos, así que no puedo dedicar mi tiempo a alargar mis capítulos más allá de lo que puedo lograr actualmente sin estresarme aún más. Lo siento. Ahora bien, para aquellos que piensan que este no es el problema y que mi calidad general de escritura o la dirección de mis historias simplemente está empeorando. A ustedes tampoco les sé qué decirles. Me esforcé mucho para que los eventos se desarrollaran de forma coherente y para que hubiera efectos mariposa y cambios que hicieran que la historia no fuera simplemente la versión genérica de Ma con un añadido de sí. Puede que me equivoque, pero hasta ahora no me he topado con ningún gran problema. Por eso a mucha gente le disgustó su nombre de héroe en los capítulos 70 y 71. Bueno, en realidad ya no tiene mucha importancia, ¿verdad? El arco actual aleja al protagonista de la OA porque he mirado hacia adelante y sinceramente no pude encontrar ninguno de los siguientes arcos interesantes para escribir y vi posibles complicaciones con las que no quería tener que lidiar, así que opté por este camino. El protagonista es fuerte. No vi ningún interés en escribir exámenes finales. No vi ningún interés en escribir campamento de verano. El problema del secuestro de Bakugo y el hecho de que el protagonista dijera o no dijera nada era algo con lo que no quería lidiar. No quería escribir Ma con un +1. Si crees que esto no es lo que esperabas de un fanfic de Ma, entonces siéntete libre de irte. No soy el mejor escritor del mundo. Hay gente mejor en diferentes áreas y en otras similares. Pero, por favor, deja de criticar mi desarrollo mientras te pones en una posición de superioridad moral como si yo hubiera cometido un error, cuando simplemente no te gusta cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no lo expreses así. Por ejemplo, recibí una reseña donde alguien decía que odiaba a mi protagonista y lo ponía en todo tipo de situaciones terribles, y que hubiera sido mejor si no hubiera existido, ya que nada bueno había surgido de su existencia, y usó eso como justificación para darme una reseña de 1 estrella. Yo, el autor, odio a mi personaje principal. Sinceramente, no podría sentirme mal aunque quisiera llorar a gritos. En comparación, otro lector me comentó que le había gustado la historia, pero que lamentablemente no podría continuar porque sentía que las escenas de lucha no cumplían con sus expectativas. La elección de las palabras es importante. Cabe señalar que no me dirijo a todos. La mayoría de ustedes expresaron sus opiniones con bastante claridad. Eso es todo lo que tengo que decir. Buenas noches 118. Capítulo 116. ¿Qué me pasa? 2. Discreción mutua garantizada. Yo no pregunto por sus negocios, ellos no preguntan por los míos. Yuta intentó moverse de nuevo. Esta vez, logró levantar el brazo derecho unos centímetros antes de volver a caer. ¿Qué me pasa? Mi peculiaridad nunca había estado tan fuera de control. Tener una peculiaridad que le otorgaba un gran control sobre su cuerpo desde la infancia y perder repentinamente todo control sobre él era una sensación extraña. Especialmente en su situación actual. Respiró hondo, obligándose a reprimir el pánico y a pensar con lógica. De acuerdo. Analicemos la situación. ¿Qué siento? La respuesta a eso fue aún más extraña.
Su cuerpo se sentía bien. No se trataba de la debilidad provocada por el agotamiento del chakra el día que usó por primera vez el parpadeo corporal, ni tampoco del dolor causado por haber sido desmantelado por Overhaul. En todo caso, había una sensación subyacente de fuerza. En pocas palabras, se sentía bien, pero por alguna razón, no lo estaba. Esto no es agotamiento. El capitán probablemente piensa que solo me estoy recuperando de la hipotermia y de haber estado al borde de la muerte, pero esto es otra cosa. La única conclusión a la que pudo llegar fue que algo fallaba fundamentalmente en el funcionamiento de su cuerpo. Algo fallaba en su don. Esto, no pueden ser factores de peculiaridad dañados, ¿verdad? Ese pensamiento le cruzó la mente, dejándolo genuinamente preocupado por un momento. No, eso no puede ser. Mis factores de peculiaridad no están ubicados como en mis manos o pies. Probablemente estén por todo mi cuerpo. Casi morir a manos de Overhaul no los dañó, así que ¿por qué ahogarme lo haría? Algo había cambiado. ¿Pero qué? Yuta volvió a concentrarse en su interior, intentando percibir su red de chakras. El resultado fue el mismo de siempre. Una imagen borrosa e indistinta. Como intentar ver a través de un cristal esmerilado manchado de aceite. Su chakra seguía ahí, podía sentir su presencia, pero la claridad a la que estaba acostumbrado había desaparecido por completo. Mi intuición está destrozada. No puedo confiar en ella. ¿Qué más puedo usar? La respuesta era obvia. Mis ojos. Activó el Sharingan de inmediato. Si algo andaba mal con su cuerpo, su jutsu debería poder detectarlo. El chakra fluyó hacia sus ojos con bastante facilidad. Con considerable esfuerzo, Yuta logró levantar su brazo derecho y lo sostuvo frente a su rostro. He activado el chakra. Sus ojos se desviaron. E inmediatamente, sintió que algo andaba mal. ¿Qué demonios? Expresó en voz alta su incredulidad ante sus pensamientos. Su visión estaba oscura. Eso no puede ser. Yuta parpadeó, tratando de aclarar su vista. No sirvió de nada. En ese momento, todo lo que veía era negro como la noche con un ligero matiz rojo. Olvídelo, viendo a través de su cuerpo interno, apenas podía ver. La claridad cristalina a la que estaba acostumbrado gracias al Sharingan había desaparecido. ¿Qué demonios? Parpadeó de nuevo, con más fuerza esta vez, intentando enfocar la vista. Entonces, le palpitaron los ojos. Jadeó cuando un dolor agudo, como el de una aguja, le atravesó los nervios ópticos. La sensación era dolorosa. Maldita sea. ¿Qué me está pasando? Desactivé el Sharingan, o lo intenté. No funcionó. Parecía que su chakra había vuelto a su estado de desobediencia habitual y canalizaba constantemente más chakra hacia los ojos. Por suerte, la sensación no duró mucho. 10 minutos después, sus ojos volvieron a la normalidad y el suministro constante de chakra se desvaneció, retomando su comportamiento errático. Yuta, en cambio, sentía que el cráneo se le iba a partir en dos. Esto no es normal. El pánico se apoderó de sus pensamientos. Todos temían lo desconocido. Yuta no era diferente. Anteriormente, al no poder detener el proceso, se había concentrado de nuevo en su mano, intentando ver sus canales de chakra como solía hacerlo a pesar del dolor. El resultado, podía verlos, débilmente, como sombras bajo su piel. Pero tenían un aspecto extraño. La red limpia y organizada a la que estaba acostumbrado se había transformado en algo distinto. Los canales eran más anchos en algunos puntos, más estrechos en otros, ramificándose en patrones que no reconocía. Y el chakra que fluía a través de ellos, se mueve de forma totalmente anómala. Vio un torbellino caótico de energía roja y azul, que se superponía y fusionaba en patrones que le hacían palpitar la cabeza. Sentía los ojos calientes. Primero, eso era el chakra liberando yin y yang. Segundo, era evidente que su chakra fluía de forma errática. Recorría algunos caminos a toda velocidad, fluía lentamente por otros y se acumulaba en lugares inesperados. Estoy acabado. El brazo de Yuta cayó hacia atrás sobre el colchón, su ya limitada fuerza agotada por sostenerlo. Se quedó mirando el techo manchado de óxido, con la mente acelerada. Algo ha cambiado. ¿Pero qué? ¿Y por qué? ¿Y qué significa para mí ahora? Repasó las posibilidades. ¿Uso excesivo? No, ya he agotado mis chakras antes. Esto no es lo mismo. ¿Daños causados por el océano? ¿Hipotermia? Quizás, pero eso no explicaría por qué mis vías neuronales parecen reestructuradas. ¿Algún efecto secundario de estar a punto de morir? Sí, eso parece correcto.
No sería la primera vez que sufría un efecto negativo, pero ¿era eso realmente lo que estaba sucediendo? Eso no le sentó bien. El Sharingan era su mayor ventaja. Su capacidad para prever los ataques, anticipar los movimientos y mejorar sus habilidades de combate dependía del correcto funcionamiento de sus ojos. Si su visión se viera comprometida, si su Sharingan resultara dañado de alguna manera, no. No pienses así. Todavía no tengo suficiente información. Esto podría ser temporal. Mi cuerpo aún se está recuperando. Diablos, tal vez mis ojos estén evolucionando hacia el Rinnegan o algo así, piensa en positivo. Podrían ser muchas cosas. Pero quedarse allí tumbado especulando no le iba a dar respuestas. Necesito averiguar qué está pasando. Y necesito hacerlo antes de que lleguemos a Manila dentro de 4 días. Prioridades. ¿Qué es lo más importante ahora mismo? Prioridad número 1. Recuperar el control motor básico. Necesitaba poder caminar, moverse y funcionar de forma independiente. La indefensión era inaceptable. Prioridad 2. Averiguar qué fallaba en su red de chakras y en su Sharingan. Comprender el problema antes de intentar solucionarlo. Prioridad 3. Sobrevivir los próximos 4 días y salir de este barco sin causar problemas. ¿Y después de eso? ¿Qué? La pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Qué hago después de que atracemos? Estaría a más de 1000 kilómetros de su casa. Bueno, la respuesta era sencilla. Contactar con la UA de alguna manera e informarles de que estaba vivo. Una vez descubierto, sin duda alguna irían a buscarlo. Sin embargo, ese pensamiento no me tranquilizó tanto como esperaba. En cambio, me surgió otra pregunta. ¿Y luego qué? Yuta lo pensó. Volvería a Japón, y se convertiría de nuevo en el centro de atención. El único superviviente de la tragedia de la línea Yamanote. El estudiante héroe que sobrevivió y frustró el ataque de la Liga de Villanos en 2 ocasiones. Y entonces, sabrán que estoy vivo. Según tenía entendido, la lista de pasajeros víctimas de un accidente grave se haría pública en los medios de comunicación poco después. Ya habían pasado 2 días desde entonces. Independientemente de si se había descubierto o no el lugar del accidente en el océano, era muy probable que la lista ya se hubiera publicado. Aunque no fuera así, lo sería pronto. Es decir, si su nombre figuraba en esa lista, lo cual era muy probable, para cuando regresara a Japón, ya habría sido declarado oficialmente desaparecido o fallecido junto con todos los demás pasajeros del tren. El problema sería que él fue el único que lo trajo de vuelta con vida. El único que regresó con vida. La idea se le quedó grabada en la mente como el plomo. Yuta se quedó mirando el techo manchado de óxido, siguiendo la lógica hasta su inevitable conclusión. Cuando regrese, los medios estallarán. Regresa el único superviviente del ataque de la Liga. ¿Cómo sobrevivió cuando murieron otros 715? ¿Qué lo hace especial? Sería como Osu, pero con el peso de una catástrofe nacional, no cabía duda. Sería el centro de la atención mediática durante semanas, si no meses. Habría todo tipo de especulaciones. Buenas y malas, pero probablemente malas. Los medios de comunicación vincularían el ataque al tren con Osu. En el mejor de los casos, sería el chico desafortunado que sufrió un trauma grave y apenas sobrevivió. En el peor de los casos, sería la causa de la muerte de todos los demás pasajeros del tren. Familias y seres queridos, a nadie le importaría. Las preguntas serían implacables. Invasivas e inevitables. El escrutinio público que seguiría sería insoportable. Y lo peor de todo es que, en algún lugar, Shigaraki estaría observando. Verá las noticias. Sabrá que el ataque al tren no logró matarme. Y, con toda probabilidad, intentará algo peor. Es decir, a menos que ese hecho se ocultara. A menos que su regreso de entre los muertos nunca se hiciera público, entonces quien acababa de sobrevivir volvería a una nueva e inescapable versión del infierno. Tras sopesar sus opciones, Yuta se dio cuenta. Parece que lo que viene después no es tan fácil como pensaba. La Liga de Villanos no iba a tomarse a la ligera su regreso de entre los muertos. Su mera existencia era prácticamente una mancha en su reputación. Más aún si se revelara que lo habían tomado como objetivo y fracasaron. En el canon, los villanos se unieron a ellos atraídos por la ideología de Stein. Ahora, no hay ideología. A menos que se le escape algo, la Liga de Villanos sería vista actualmente como terroristas y nada más. Si se incluyera su supervivencia, serían terroristas incompetentes. Cualesquiera que fueran los grandes ideales de Shigaraki, se desmoronarían antes incluso de empezar. Nadie se uniría a semejante farsa.
Sinceramente, sonaba genial, hasta que llegó el punto en que el inmaduro se descontroló. En ese momento, se convirtió en una molestia de la que Shigaraki intentaría deshacerse a toda costa. Como se demostró con su última acrobacia, cualquier cosa podía pasar. Probablemente tendría que quedarse en la UA por su propia seguridad, acelerando así el desarrollo de la residencia estudiantil. Si hubiera tenido cuidado, probablemente estaría bien. No se podía decir lo mismo de su familia. Sin duda, si no podían llegar hasta él, irían tras la siguiente mejor opción, su madre y Eri. Para protegerlos, tendrían que ser trasladados al programa equivalente al programa de protección de testigos de Ero, lo que restringiría enormemente su libertad. A menos que vivieran en la escuela, difícilmente podría verlos. Aún así, siempre estaría preocupado. Al fin y al cabo, tras aquel hombre inmaduro se escondía un viejo fósil con un siglo de redes y planificación. ¿Quién sabía qué plan tramaría All for One para ayudar a Tomura a alcanzar sus objetivos? Lo último que deseaba era que su familia fuera el blanco de ese tipo. Si Bakugo pudo ser secuestrado durante el campamento de entrenamiento de verano, ¿qué posibilidades tenían su madre, una ex profesional discapacitada y una niña pequeña contra el portal de Kurohiri? Cuanto más lo analizaba, más le parecía que regresar a Japón conllevaba desventajas y problemas a cada paso. ¿Te está gustando la historia? ¿Quieres seguir leyendo? Apoya la novela y desbloquea el acceso anticipado a capítulos inéditos uniéndote a mi Patreon. Nivel agua, $5, lee 3 capítulos antes de su lanzamiento público. Nivel tierra, $7, lee 5 capítulos por adelantado, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de cámaras. Nivel fuego, $10, lee 8 capítulos por adelantado, obtén acceso completo a todos los extras y vota en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon con /Future805 incluso una pequeña contribución marca una gran diferencia. Gracias por leer. 119. Capítulo 117. El precio de la supervivencia. Cuanto más lo analizaba, más le parecía que regresar a Japón estaba plagado de desventajas y problemas a cada paso. Pero ¿cuál es la alternativa? La mente de Yuta repasó las posibilidades. ¿Fingir mi muerte? Las consecuencias fueron igualmente graves, aunque de maneras diferentes. Mamá estaría de luto. Era inevitable. Si la lista de pasajeros ya se había publicado, y dado que habían pasado 2 días, casi con seguridad ya se había hecho, entonces probablemente ya estaba de luto. Pensar que lo había perdido, someterla a ese dolor después de todo lo que ya había pasado, sería cruel. Eso es elegir deliberadamente hacerle daño. Luego estaba Eri, con tan solo 6 años. Acababa de escapar de Overaul. Por fin empezaba a sentirse segura, a abrirse, a confiar en que el mundo podía ser amable en lugar de cruel. ¿Cómo afrontaría mi pérdida? La sola idea le resultaba extraña en muchos sentidos. Como una traición a todas las promesas que le había hecho. Luego estaba la preparatoria UA. El señor Aizawa estaría destrozado por la culpa, asumiendo la responsabilidad de todo esto. Destruiría algo en él. Sus compañeros lo llorarían. Bueno, probablemente con la excepción de Bakugo y Todoroki. En mi opinión, ambos estaban demasiado absortos en sus propios problemas como para preocuparse mucho por alguien a quien apenas conocían desde hacía una semana. ¿Y los demás? Probablemente la escuela celebraría un servicio conmemorativo. Midori ya se culparía a sí mismo de alguna manera. El chico tenía un complejo de mártir desmesurado. Y Ida seguramente pronunciaría un discurso sobre honrar su memoria a través de la dedicación al heroísmo. Sin embargo, lo superarían relativamente rápido. Llevábamos menos de una semana siendo compañeros de clase. Todavía no había tiempo para forjar lazos fuertes. La escuela se enfrentaría a enormes problemas de todos modos, pero su muerte los empeoraría aún más. La primera muerte de un estudiante de la UAN, probablemente en toda la historia. Las consecuencias serían devastadoras. La confianza pública en la UA y en los héroes en general se desplomaría. Los padres retirarían a sus hijos de los cursos de héroes en todo el país. La HPSC se enfrentaría a un intenso escrutinio sobre si se debería permitir a los estudiantes de héroes realizar prácticas profesionales. Esto iría más allá de camino. Sacudiría los cimientos de la sociedad de héroes, tal como Shigaraki deseaba. La idea de que la Liga de Villanos se regodeara con su muerte le hizo latir el corazón con rabia. Luego estaba el problema que surgiría a su regreso. ¿Cómo reaccionaría la gente cuando volviera? No estaba seguro de si el impacto sería muy diferente si sobrevivía o no, ya que cientos de personas morían de todos modos. ¿Celebrarían la milagrosa supervivencia?
¿O se preguntarían por qué él vivió cuando otros 697 no lo hicieron? Los medios de comunicación se darían un festín en cualquier caso. Preguntas. Investigaciones. Teorías de la conspiración. Tal vez sí, tal vez no. Seguiría enfrentándose al escrutinio público, además de convertirse en el objetivo de la Liga de Villanos una vez que regresara. Por lo tanto, no volver a Japón no era la solución a sus problemas. Solo estaba retrasando lo que estaba por venir. Estaría causando un dolor innecesario a personas que conocía mientras estuviera vivo. Tiene que haber otra manera. Algún punto intermedio que no estoy viendo, pero al analizar el problema desde todos los ángulos, la misma conclusión seguía apareciendo. Si se mantienen alejados, los protejo de la represalia inmediata de la Liga. Si regresan, curo la herida de mi muerte, pero dejo una enorme diana de neón en la puerta de entrada. Era el típico dilema de elegir entre dos males. Yuta cerró los ojos, y su mente retrocedió al momento en que el vagón impactó contra la superficie del Pacífico. El rugido del agua, los gritos de los pasajeros y el peso absoluto y aplastante de su propia impotencia. Había luchado contra Stein. Triunfó sobre Overhaul y salvó a Osu de la destrucción. Hace apenas 2 días, tenía su propia base de seguidores y aparecía en la televisión nacional. Había empezado a creerse su propia propaganda. Que era especial, que era el milagro de Osu. Qué irónico que un warp oportuno y el océano lo humillaran en segundos. Por eso siquiera estoy considerando esto, se dio cuenta, y una risita escapó de su garganta vendada. La verdad era difícil de afrontar, pero dar marcha atrás ahora sería simplemente un error táctico. Por mucho que odiara a Shigaraki, lo cierto era que su plan, casi había tenido éxito. La única razón por la que Yuta seguía respirando era una serie de anomalías estadísticas. Su vitalidad Uzumaki, su habilidad para caminar sobre el agua y la pura suerte de que Kanemaru se cruzara en su camino. Daba igual si Shigaraki era el responsable de este plan o si All for One se lo había preparado a la fuerza. Casi funcionó, y eso era lo único que importaba. La razón por la que esto fue una tragedia, en primer lugar, es porque no pude evitarlo. Si hubiera sido tan fuerte como mi potencial me lo permitía, esto jamás habría ocurrido. Si hubiera tenido un Susanoo perfecto, podría haber sacado el tren entero del agua. Si mi don hubiera estado lo suficientemente desarrollado, podría haberlo levitado y haberlo traído volando a tierra firme. Si hubiera tenido suficiente chakra, podría haber creado 1000 clones de sombra y que cada uno salvara a todos los pasajeros del tren. La conclusión fue a la vez simple y devastadora. La razón por la que lo estaba considerando era que volver a ser como era ahora equivalía a un suicidio. El plan de Shigaraki era casi infalible. El único error fue que no tenían suficiente información sobre sus habilidades para saber si sobreviviría el tiempo suficiente para ser rescatado. La Liga de Villanos no cometería el mismo error 2 veces. La próxima vez, no habría un tren. Habría una manzana entera. O el apartamento de su madre. Regresar ahora, estando aún tan débil, incapaz de evitar otro ataque si la Liga realmente volviera a por él, eso sería dejar mi destino a merced de la esperanza de que no lo intenten de nuevo antes de que esté preparado. Y la suerte de Yuta, como los acontecimientos recientes habían demostrado con creces, era absolutamente terrible. Si regreso ahora, me arriesgo a que la Liga no vuelva a atacar antes de que sea lo suficientemente fuerte como para detenerlos. Me arriesgo a que mi familia no se convierta en objetivo. Me arriesgo a que pueda fortalecerme lo suficiente mientras asisto a la UA a tiempo completo y me ocupo de mi currículum, mi entrenamiento de héroe y todo lo demás. Y si pierdo esa apuesta, morirán más personas. Quizás cientos más. Quizás miles. Se quedó mirando el techo manchado de óxido mientras comprendía lo que debería haber sido una verdad obvia. Si se trataba de ser un héroe, entonces la UA era esencial. La mejor escuela de héroes de Japón, con profesores de talla mundial y recursos increíbles. Pero si se trataba únicamente de volverse más fuerte, de volverse realmente más fuerte en los aspectos que importaban para sus habilidades únicas, entonces la UA lo estaba frenando. Su fuerza actual dependía en gran medida de sus habilidades ninja, no de su don. Chakra, Sharingan, técnicas de un mundo que no existía aquí. Y la UA no podía ayudarlo con nada de eso. Ni siquiera entendían cómo funcionaba. En todo el mundo, literalmente nadie sabe cómo funcionan mis habilidades mejor que yo. Soy el único punto de referencia que tendré. Entrenamiento de clones de sombra. Dominio del Sharingan. Desarrollo del Rasengan. Crecimiento del chakra. Eventualmente, tal vez, acceder a sus habilidades del Manheki sin quedarse ciego de inmediato.
Literalmente, nadie podía ayudarlo mejor que él mismo. La OA puede convertirme en un mejor héroe, pero no puede hacerme lo suficientemente fuerte como para impedir que la Liga mate civiles para llegar hasta mí. Y esa era la clave, ¿no? Fortaleza. A eso se reduce todo. No a protección, ni a esconderse, ni a huir, la esencia de casi todos los protagonistas de Shonen. La necesidad de hacerse más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que la próxima vez que la Liga venga a por mí, pueda detenerlos. Para siempre lo suficientemente fuerte como para que personas inocentes no mueran como daño colateral en la venganza de alguien más contra mí. Así que, en definitiva, todo se reduce a dos opciones. Opción 1. Regresar a Japón ahora. Poner a todos en peligro. A mí mismo, a mi familia, a mis compañeros de clase, a civiles al azar. Dejar mi destino, que sin duda ha demostrado ser terrible cuando quiere serlo, en manos del azar. Entrenar en la UA mientras me ocupo de su expediente, fortaleciéndome poco a poco y esperando que la Liga no ataque de nuevo antes de estar listo. Opción 2. Permanecer muerto por ahora. Desaparecer. Entrenar sin restricciones ni distracciones. Concentrarme por completo en desarrollar mi chakra, mi Sharingan y mis habilidades únicas. Regresar cuando sea lo suficientemente fuerte para afrontar cualquier situación. Ambas opciones tenían un coste. Una ponía vidas en riesgo. La otra causaba dolor. Pero, ¿qué precio puedo asumir realmente? La decisión seguía sin llegar. ¿De verdad no hay otra opción? Repasó las posibilidades una vez más. ¿O hay algo aquí que no estoy viendo? Algo que resuelva ambos problemas para mí mientras. Hizo una pausa mientras una idea le venía a la mente. Me pareció obvio, la verdad. Bueno, sí. Eso debería funcionar. MV Kanemaru, creo mes. Sametime Kojid levantó la vista de la olla de algo que, siendo generosos, podría llamarse estofado cuando entró el capitán. ¿He despertado? Sí. Kagemaru se acercó a la cafetera y se sirvió una taza de aquel líquido espeso y amargo que en aquella nave hacía las veces de cafeína. Consciente y mintiendo descaradamente. Acerca de todo, excepto la parte en la que casi muere en el océano. Kagemaru tomó un sorbo e hizo una mueca. El chico está huyendo de algo. O de alguien. Apuesto a que es alguien. En cualquier caso, que lo hayan encontrado en el mar significa que su barco se hundió o que lo dejaron morir. Koji removió la olla pensativo. ¿Autoridades? No. Mi don dice lo contrario. Kagemaru se apoyó en la mesa de madera desgastada, mientras el vapor de su café lo envolvía. El chico no tiene malas intenciones ni ningún intento de hacernos daño. Eso no es mucha información. Koji bajó la cabeza. Eso es todo lo que necesito para decidir no volver a tirarlo por la borda. Tocar. ¿Te está gustando la historia? ¿Quieres seguir leyendo? Apoya la novela y desbloquea el acceso anticipado a capítulos inéditos uniéndote a mi Patreon. Nivel agua, $5, lee 3 capítulos antes de su lanzamiento público. Nivel tierra, $7, lee 5 capítulos por adelantado, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de cámaras. Nivel fuego, $10, lee 8 capítulos por adelantado, obtén acceso completo a todos los extras y vota en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon.com/Future805 y incluso una pequeña contribución marca una gran diferencia. Gracias por leer. 120. Revelación de noticias del capítulo 118. Agencia de Artes Marciales Gunead, Osaka, día 3, 11:47 am. La espalda de Ochako golpeó la colchoneta por 15ª vez esa mañana. Uf, mejor, dijo Gunead, ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. Su voz, sorprendentemente suave, denotaba aprobación tras los repetidos derribos. Estás empezando a adaptarte a los cambios de impulso frente a tu oponente. Pero aún piensas demasiado en la técnica en lugar de sentirla. Sí, sensei, jadeó Ochako, aceptando su mano y poniéndose de pie. El sudor le pegaba el pelo a la frente y le dolían todos los músculos del cuerpo como nunca imaginó, pero había progreso. Podía sentirlo. A los 3 días de empezar sus prácticas, ya estaba viendo resultados. En 3 días ya soy más consciente de mi centro de gravedad y de cómo usar el peso de mi oponente en su contra. Ella pensó. Tómense un descanso, dijo Gunead, señalando el puesto de hidratación. Recuperen el aliento. Repetiremos la secuencia y luego pasaremos a las técnicas de lucha defensiva. Gracias, sensei. Ochako caminó pesadamente hasta la esquina de la sala de entrenamiento, con las piernas temblorosas. Tomó su botella de agua y bebió. Ja.
Jamás había agradecido tanto el líquido fresco que le bajaba por la garganta. A su alrededor, la agencia bullía de actividad. Los ayudantes de Gunead realizaban ejercicios en las otras colchonetas. Practicaban lanzamientos, ponían a prueba sus tiempos de reacción y repasaban escenarios de combate con familiaridad. Una familiaridad que surgió tras años de entrenamiento juntos. Fue agradable. Todo lo que una pasantía debería ser. ¿Le habría gustado a Yuta-kun estar aquí?, pensó. Sin embargo, ese pensamiento agradable pronto fue seguido por los recuerdos del incidente del Shinkansen. El gas somnífero. Despertar desorientada en una clínica, honestamente, nunca esperó ser atacada en un tren. Sí, pensó, mirando una pantalla cercana que mostraba un reportaje sobre la tragedia de la línea Yamanote. Ellos tampoco esperaban algo así. No pudo evitar hacer comparaciones. La tragedia de la línea Yamanote había dejado de ser un desastre local hacía tiempo. Se había convertido en un trauma nacional. En la era digital, donde las noticias viajaban más rápido que cualquier otra cosa, los informes iniciales de un tren desaparecido alimentaron 48 horas de esperanza frenética, pero esa esperanza se fue debilitando cada vez más con cada hora adicional que pasaba sin que se produjera ningún resultado. Quizás yo y muchos otros en el Shinkansen no hubiéramos sido diferentes de no ser por Yuta-kun. Sacudió la cabeza, disipando el recuerdo. Eso fue entonces. Esto es ahora. Y Yuta estaba bien. Probablemente recibiendo el mejor entrenamiento de su vida bajo la supervisión directa de Aizawa Sensei. Me pregunto cómo le irá en sus prácticas, reflexionó, dando otro sorbo de agua. Conociendo a Aizawa Sensei, seguramente lo han explotado al máximo. El trabajo de héroe clandestino debe ser mucho más intenso que los entrenamientos de artes marciales. Uraraka-san. Gritó uno de los ayudantes desde el otro lado de la sala, un tipo musculoso llamado Takeshi, que llevaba 3 años en la agencia de Gunead. Ven a comer con nosotros cuando estés listo. Pediremos comida para llevar. Oh. Sí, gracias. Respondió Ochako con un saludo. Miró el reloj de la pared. Las 11:50 de la mañana. Casi a la hora del almuerzo. Gunead juntó las manos, atrayendo la atención de todos. Muy bien, chicos. Buen trabajo esta mañana. Vamos a descansar una hora. Takeshi, adelante, haz el pedido. Uraraka-san, asegúrate de comer algo sustancioso. Esta tarde haremos ejercicios de resistencia. Sí, sensei. La sala de entrenamiento se fue vaciando poco a poco a medida que la gente se dirigía a la sala de descanso contigua. Un ambiente sencillo pero cómodo, con algunos sofás, una pequeña cocina, un televisor montado en la pared y una mesa lo suficientemente grande como para que se sentara todo el equipo. Takeshi ya estaba hablando por teléfono con el restaurante de comida para llevar, dando los pedidos mientras los demás se acomodaban. Ochako se desplomó sobre uno de los sofás. Los cojines del sofá de la sala de descanso de la agencia se sentían como una nube en comparación con la dureza de las colchonetas de entrenamiento. Oye, Uraraka-san, dijo otra compañera, una mujer llamada Yui con un don que le otorgaba mayor velocidad, sentándose a su lado. ¿Cómo te encuentras? Gunead te ha hecho pasar un mal rato. Ochako sonrió con cansancio. Estoy bien. Adolorida, pero bien. Es mucho más difícil de lo que esperaba, pero estoy aprendiendo muchísimo. Esa es la actitud, dijo Yui con una sonrisa. Sigue así. Para el final de la semana, estarás lanzando a gente que te dobla en tamaño sin siquiera pensarlo. Eso espero. Justo en ese momento, el canal de televisión, que antes emitía un programa de entrevistas diurno con 2 presentadores que hablaban de algo mundano, chismes de famosos, supuso ella, había cambiado a algo nuevo. En la pantalla apareció la imagen de una sala de redacción de alto contraste. Takeshi dejó de hablar por teléfono a mitad de la frase. Gunead, que había estado apoyado en la encimera de la cocina, enderezó lentamente la postura y giró el rostro enmascarado hacia el monitor. Oigan, que alguien suba el volumen, pidió Gunead. Última hora. Se publica la lista de pasajeros de la línea Yamanote. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla. Apareció una presentadora de noticias. Una mujer de mediana edad con expresión seria y ojos enrojecidos que sugerían que había estado conteniendo las lágrimas toda la mañana. Interrumpimos su programación habitual para ofrecerles esta última noticia sobre la tragedia de la línea Yamanote. La Comisión de Seguridad Pública Aero, en coordinación con la Agencia Nacional de Policía, acaba de publicar la lista completa de pasajeros. La cámara enfocó un documento.
Una larga lista de nombres que se desplazaba. Las familias de los desaparecidos han sido notificadas en las últimas 72 horas, continuó el presentador con voz controlada. Y a las 11:30 de esta mañana, se hizo pública la lista completa de pasajeros. Queremos recordar a los televidentes que esta es una investigación en curso y que las autoridades siguen buscando cualquier rastro de supervivientes o restos del avión. La lista seguía desplazándose. Nombre tras nombre tras nombre. Ochako miraba fijamente la pantalla, con el corazón apesadumbrado. Esto es terrible, susurró Yui a su lado. 716 personas. Simplemente, desaparecidas. En pantalla se lee. La nación se une al duelo de las familias de las víctimas. Se están celebrando vigilias en todo el país, y el propio primer ministro ha emitido un comunicado expresando sus condolencias. La pantalla mostró imágenes de los lugares conmemorativos. Tras la publicación de la lista de pasajeros, en todo Japón la gente comenzó a presentar sus respetos. Montones de flores, familias llorando y personas en silencio rezando. El buen humor de Ochako, derivado de su entrenamiento, no hizo sino empeorar aún más. Toda esa gente, pensó, apretando los puños sobre su regazo. Simplemente, vivían sus vidas. Iban a trabajar. Visitaban a la familia. Y entonces, es la Liga de Villanos, ¿verdad? Preguntó otro secuaz desde el otro lado de la sala. ¿Eso es lo que dicen? Sí, confirmó Takeshi. El mismo grupo que atacó Ushiosu. Están intensificando la violencia. Decir que la situación se está agravando es quedarse corto, murmuró Yui. Esto es un asesinato en masa. El reportero continuó. A pesar de los esfuerzos conjuntos de héroes profesionales, fuerzas militares y la Guardia Costera, no se han obtenido resultados positivos. La Comisión de Seguridad Histórica, HPSC, ha emitido un comunicado en el que afirma que la búsqueda continuará indefinidamente, pero fuentes extraoficiales nos indican que se ha perdido la esperanza de encontrar supervivientes. La atención se centra ahora en la recuperación, y en la justicia. La pantalla de fondo cambió para mostrar imágenes borrosas de seguridad. El andén vacío de la línea Yamanote. La hora. 13:05, día 1. La Liga de Villanos no se ha atribuido la responsabilidad, pero las autoridades ya han confirmado su participación. La HPSC ha autorizado una búsqueda a nivel nacional de la Liga de Villanos, especialmente del villano conocido como Kurohiri, cuyo don de teletransportación se cree que fue utilizado para desviar el tren. La ubicación exacta aún se desconoce, el ambiente estaba por los suelos. Gunea dio un paso al frente. Miró la televisión antes de volver a mirar a su equipo. Sé que esto es difícil de ver, dijo. Pero no dejen que los distraiga de la razón por la que estamos aquí. Para esto precisamente entrenamos. Para esto luchamos. Para que tragedias como esta, ocurran con menos frecuencia. Hizo una pausa, con la mirada fija en la pantalla. Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es estar preparados. Ser mejores. Para que la próxima vez que los villanos intenten algo así, seamos lo suficientemente fuertes como para detenerlos. La habitación quedó en silencio por un momento. Entonces Takeshi asintió. Sí, sensei. Sí, sensei, repitieron los demás. Ochako tragó saliva, con la mirada aún fija en la pantalla. La lista de nombres seguía desplazándose. No reconocía a ninguno. Menos mal, pensó, e inmediatamente sintió culpa por el alivio. Eso es terrible. No debería. Eran personas reales con familias y. Se acabó la pausa publicitaria. Resumen del programa de entrevistas. Alguien cambió de canal. El ambiente en la sala seguía siendo tenso, pero finalmente la gente volvió a hablar. Ochako se recostó en el sofá. El cansancio del entrenamiento se mezclaba ahora con una profunda melancolía. 716 personas, la cifra me pareció incomprensible. Pensó en sus padres. En sus compañeros de clase. En lo fácil que cualquiera de ellos podría haber estado en ese tren. ¿Y si hubiera estado en el Shinkansen? La idea me asaltó. ¿Y si Yuta-kun y yo fuéramos atacados por la Liga de Villanos y teletransportados a un lugar desconocido? ¿Y si? Uraraka-san. Parpadeó, levantando la vista. Yui la observaba con preocupación. ¿Estás bien? Te ves un poco pálida. Oh. Sí, estoy bien. Ochako forzó una sonrisa. Solo, estaba pensando. Sí. La expresión de Yui se suavizó. Es mucho para asimilar. La puerta de la sala de descanso se abrió y entró un repartidor con varias bolsas de comida. Orden para la agencia Gunead. Somos nosotros.
Takeshi se acercó a recoger las bolsas. El almuerzo comenzó así. Se repartió la comida. La gente empezó a comer, aunque en voz baja. Ochako cogió su fiambrera, con el apetito notablemente disminuido. En la televisión, ahora en un canal diferente, otro programa de noticias estaba cubriendo la misma historia. Takeshi seguía con el teléfono en la mano, revisando las redes sociales con una expresión cada vez más preocupada. Internet se está volviendo loco, murmuré. Todo el mundo intenta averiguar dónde acabó el tren. Teorías sobre corrientes oceánicas, datos satelitales, teorías conspirativas, la gente quiere respuestas, dijo Gunead mientras almorzaba. No se les puede culpar. Yo pensaba que los villanos no podían ser más osados después de Osu. Sí. ¿Por qué atacarían un tren cualquiera como ese? No tiene sentido. ¿Acaso el rencor no es suficiente? No intentes comprender lo que hacen estos lunáticos. Primero la UA, luego Osu. Ya han fracasado 2 veces. No me sorprendería que esto fuera un acto de venganza contra la sociedad de héroes. ¿Eh? Uraraka la miró. ¿Un acto de venganza? Gunead hizo una pausa. Sí. Precisamente eso. Sensei. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede considerarse venganza atacar un tren cualquiera? Depende. Para nosotros puede parecer aleatorio, pero debe haber una razón que aún no podemos ver, explicó Gunead. La Liga de Villanos atacó la UA con la intención de matar a All Might. Luego atacaron Osu intentando matar a Endeavor. Quizás, no terminó de hablar, pero todos abrieron los ojos de par en par. ¿Había alguien en el tren al que buscaban? ¿Otro héroe? En realidad no, dijo Gunead, negando con la cabeza. Todos los héroes importantes están localizados. Sin embargo, eso no significa que no hayan podido cumplir su objetivo. Un ataque contra la sociedad de héroes va más allá de simplemente atacar a los héroes. También podrían atacar a personas relacionadas con ellos o al público en general. Tendría el mismo efecto si varios de los pasajeros tuvieran vínculos con la industria de los héroes. Familiares de profesionales, empleados de agencias, técnicos de soporte, todos guardaron silencio. Sí, si ese es el caso entonces, dijo Yui con vacilación. Si eso es cierto, si están atacando a civiles relacionados con héroes, no significa eso que cualquiera puede ser un objetivo ahora. Técnicamente sí, respondió Gunead tras un momento de silencio. Sin embargo, eso solo significa que debemos extremar las precauciones. Con el tiempo, el HPSC y los héroes encontrarán una solución. Para nosotros, significa que no corremos riesgos innecesarios. Y significa que, sin duda, no dejaremos que esta información salga de esta sala hasta que la HPSC emita una declaración oficial. Los miró a cada uno por turno. ¿Comprendido? Sí, Sensei. Los pensamientos de Ochako volvieron al incidente del Shinkansen. Qué cerca había estado de encontrarse en una situación similar. Justo cuando estaba absorta en sus pensamientos, hola. Ochako levantó la vista. Takeshi estaba apoyado en el mostrador, con el teléfono en la mano. ¿Están viendo esto? ¿Viendo qué? Preguntó Hideo con la boca llena de arroz. La expresión de Takeshi era extraña, a medio camino entre la sorpresa y la incredulidad. Hay algo que se está viralizando. Sobre la lista de pasajeros. ¿Y qué? Frunció el ceño Yui. Takeshi revisó su teléfono. No puede ser, mierda. Su rostro, mientras miraba fijamente el teléfono, palideció por completo. ¿Takeshi? Gunead frunció el ceño, dejando la comida. ¿Qué? Hay un estudiante de la UA en la lista. La habitación quedó en completo silencio. Uraraka estaba atónita. ¿Qué? Yui se puso de pie bruscamente. ¿Una estudiante? ¿De la UA? Sí. A Takeshi le temblaban las manos. Está por todas las redes sociales. Alguien cruzó los nombres y. Deslicé la pantalla con franqueza. Está confirmado. Un estudiante de primer año. Curso de héroes. Las manos de Ochako se entumecieron. Es de la clase 1A. Gunead frunció el ceño y tomó el control remoto. En la pantalla de la pared, el noticiero pasó de las imágenes del homenaje a la presentación oficial. Uraraka se giró hacia la pantalla. Hemos recibido una actualización confirmada del HPSC sobre la identidad de uno de los pasajeros, balbuceó el presentador. Los informes iniciales sugieren que entre los 716 desaparecidos se encuentra un estudiante matriculado en el curso de héroes de la escuela secundaria UA. Eso no puede ser cierto. No. Es un error. Todos están haciendo sus prácticas. Ida está en Osu. Deku está con Gran Torino.
Todos están a salvo. El estudiante ha sido identificado como participante en el reciente festival deportivo, continuó el presentador. Una foto apareció en la pantalla. No era una foto profesional. Era una imagen fija del festival. Un chico con el pelo rojo y despeinado, vestido con un chándal de la UA. Yuta Akutami, 16 años. Escuela secundaria UA, curso de Héroes 1, a finalista del festival deportivo. La fiambrera de Ochako se deslizó de su regazo. Los palitos de madera resonaron contra el suelo, pero ella no sintió el impacto. Yuta-kun. Luis se volvió hacia ella. Uraraka, ¿no es ese el tipo del que estabas hablando? Dijo con voz teñida de horror. Eso no está bien. No puede ser, su mente divagaba. Cita Yuta estaba en el tren, no, susurró. No, eso está mal. Estaba haciendo prácticas con Aizawa Sensei. Él estaba, no era solo ella. Simultáneamente, todos los alumnos de la clase 1A, independientemente de dónde se encontraran realizando sus prácticas, vieron el reportaje al mismo tiempo. Al igual que el resto de la población de Japón. ¿Te está gustando la historia? ¿Quieres seguir leyendo? Apoya la novela y desbloquea el acceso anticipado a capítulos inéditos uniéndote a mi Patreon. Nivel agua, $5, lee 3 capítulos antes de su lanzamiento público. Nivel tierra, $7, lee 5 capítulos por adelantado, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de cámaras. Nivel fuego, $10, lee 8 capítulos por adelantado, obtén acceso completo a todos los extras y vota en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon con /future805 e incluso una pequeña contribución marca una gran diferencia. Gracias por leer.